buscando encontrar algo o alguien que llene el vacío que hay en su corazón. El hombre gasta la mayor parte de su vida buscando en las cosas o en las relaciones llenar ese vacío que hay en su vida. El hombre que no conoce a Dios tiene muchas preguntas y el mundo le ofrece muchas respuestas. Pero la única respuesta, la única solución a los problemas del hombre se encuentra en el Hijo de Dios. Amén. La única respuesta para el hombre se encuentra en Jesucristo. La respuesta no la tienen los psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicólogo, hermano, nada más puede trabajar con la mente. El problema del hombre no está en la mente, el problema del hombre está en el corazón. Y el único que puede obrar en el corazón del hombre es Dios. El hombre es creación de Dios. Dios le dijo al profeta Jeremías: en el vientre te formé, en el vientre te conocí. Y así igualmente cada hombre ha sido creado por Dios. Y cuando Dios creó al hombre, Dios dejó un vacío en su corazón que solamente el mismo Dios podría llenar. Cuando conocimos al hermano Javier Paniagua, él estaba enseñando un módulo de evangelismo. Y en ese módulo de evangelismo yo tuve el privilegio de conocer al hermano Paniagua, que ahora es mi pastor. Y a partir de ese momento y de ahí nació una relación muy bonita en la cual Dios nos llamó a predicar el evangelio. Dios nos dio el ministerio del evangelismo. Mi hermano, Dios le ha dado el ministerio de pastor. Amén. Y cuando Dios empieza a hablar en nuestra vida, yo le dije al Señor: bueno, Señor, si tú quieres llamarme al evangelismo o a lo que tú tengas, Señor, yo dispongo mi vida delante de ti. Gloria a Dios. Y así igualmente, hermano, cada uno de nosotros debemos de disponer nuestra vida para lo que Dios tenga para nosotros. Estoy plenamente convencido, hermano, porque la palabra de Dios lo enseña y porque muchas veces Dios lo ha hablado a mi corazón, de que si un hombre recibe el gran honor y la grande bendición de ser llamado para predicar la palabra, este hombre debe vivir una vida consagrada a Dios. Si un hombre pretende que su mensaje impacte las vidas, es imperativo que viva una vida de santidad. Hay cosas con las cuales un siervo de Dios no puede negociar con Dios. Y una de ellas es la santidad. No podemos negociar con Dios el asunto de la santidad. Dios demanda santidad de su pueblo. Dios dijo: sed santo como yo soy santo. Y esta demanda, hermano, es aún mayor para los que nos paramos detrás de un púlpito a predicar la palabra. Amén, amén. Además, hermano, como predicador del evangelio, antes de preocuparme por predicar un mensaje atractivo a las personas, debo asegurarme de estar predicando un mensaje cristocéntrico, porque este mensaje es el que cambia las vidas. El mensaje que Cristo predicaba era uno que confrontaba al hombre con su verdadera necesidad. Había un hombre religioso en los tiempos de Jesús, un fariseo, que se acercó a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios, maestro, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Jesús no le dijo: gracias por reconocerme como un maestro, porque reconoces que Dios está conmigo. Jesucristo fue a la necesidad de Nicodemo. Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Jesús, cuando encontró a la mujer samaritana, él le pidió agua a la mujer samaritana, y después Jesús le da unas palabras a la mujer samaritana. Esta mujer, hermano, estaba tratando de satisfacer su sed emocional y espiritual con las relaciones. Esta mujer había tenido 5 maridos y un amante, un concubino, pero nada de eso podía llenar el corazón de esa mujer. Jesús le dijo: si bebes del agua que yo te doy, nunca jamás tendrás sed. El Señor siempre va a la necesidad del hombre. El mensaje del evangelio es uno que confronta al hombre con su mayor necesidad. La mayor necesidad del hombre no son las posesiones, no son las relaciones, no son las riquezas, no es ninguna de esas cosas que este mundo nos puede ofrecer. La verdadera satisfacción se encuentra en el Hijo de Dios. Amén. Y cuando un hombre viene a Jesucristo y le entrega su vida, es cuando ese hombre es verdaderamente lleno de la paz de Dios. Amén.
El Señor Jesucristo hizo una invitación. Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús hace una invitación a la humanidad entera. Al Señor no le importa quién eres, de dónde vengas. Al Señor Jesús no le importa tu pasado. Al Señor Jesús no le importa tu trasfondo. No le importa si eres un religioso o no. La invitación de Jesucristo es universal. Dios no hace acepción de personas. Jesús dice: venid a mí. Y después habla de la condición en la cual se encuentran aquellos a los que Jesús está invitando. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no venimos a los pies del Señor derrotados, perdidos, sin esperanza? Dice la Biblia que andamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y la invitación de Jesucristo es para todos aquellos que reconocen su condición delante de Dios. Amén. Y el Señor dice: vengan a mí. Dice: y yo los haré descansar. El hombre busca incesantemente, desesperadamente, una respuesta a sus problemas. Esa respuesta se encuentra solamente en Jesucristo. La principal misión de Jesucristo fue la de reconciliar a los hombres con Dios por medio de su muerte expiatoria. La misión de Jesús en esta tierra fue reconciliar a los hombres con Dios. Y como predicador del Evangelio, hermano, no hay algo que me produzca mayor gozo que ver a un hombre aceptando a Jesucristo como su Salvador. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gran fiesta delante de los ángeles de Dios, que hay gran fiesta en los cielos. Y ser testigo de una conversión es una gran bendición. El milagro más grande del cual un hombre puede ser testigo no es que un sordo escuche, no es que un mudo hable, no es que un muerto se levante, sino que un hombre que antes era un drogadicto ahora esté predicando la palabra de Dios. El milagro más grande es que una mujer que antes era una prostituta se convierte en una mujer de Dios. El más grande milagro es ver a un hombre que antes odiaba al cristianismo y a los cristianos y ahora se convierte en el más fiel seguidor de Jesucristo. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande es la conversión de un hombre hacia Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17: he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el milagro más grande, cuando un hombre viene al Señor, cuando un hombre nace de nuevo. Donde quiera, hermano, que hemos predicado, las personas han sido impactadas para la gloria de Dios nada más. Hemos vuelto a ver personas rendidas, llorando en los altares, aceptando a Cristo y reconciliándose con Él. Esa es la meta de todo predicador, hermano. Mi meta no es ser reconocido. Mi meta no es obtener ganancias del Evangelio, de un libro como este que Dios nos permitió obtener. Mi meta como predicador del Evangelio es que la gente escuche el mensaje de esperanza, que hay un Dios que los ama y que hay un Dios que está interesado en sus vidas. Hemos visto a los hijos pidiéndole perdón a sus padres, y lo mismo hemos visto a los hijos pidiéndole perdón a sus padres y viceversa. Como dice la palabra de Dios, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Eso es algo, hermano, que solamente lo puede hacer Dios en la vida del hombre. Solamente Dios puede hacer que el hombre se reconcilie con su prójimo. Yo creo, hermano, que parte del plan maestro de Satanás en contra de esta humanidad es destruir las familias. Pero también creo que parte del plan maestro de Dios es restaurarlas. Y yo creo que más poderoso es Dios que Satanás. Satanás quiere destruir las familias, pero Dios las quiere restaurar, aún a las que ya están destruidas. Dios quiere restaurar las familias. El Hijo de Dios, dice la palabra, vino a deshacer las obras del diablo.
El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, pero también vino a reconciliar al hombre con su prójimo. Cuando Dios transforma la vida de un hombre, Él puede transformar también a una familia completa. Y cuando Dios transforma a una familia completa, puede transformar a un vecindario completo. Y cuando Dios transforma un vecindario completo, Dios puede transformar una ciudad completa. Y si Dios transforma una ciudad completa, Dios puede transformar a todo el mundo. Dios solamente necesitó 12 hombres para trastornar a este mundo. Todo lo que necesita Dios es un hombre nada más que le crea a Él. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios necesita, hermano, hombres como Cornelio, hombres que se paren en la brecha, hombres que luchen por sus familias, hombres que se paren con convicciones firmes y que no se dobleguen ante los ofrecimientos de esta sociedad. Y de eso, hermano, yo puedo dar testimonio, yo puedo testificar de cómo cuando Dios viene a la vida de un hombre y de una familia, Dios cambia no solamente a ese hombre y a esa familia, sino a su descendencia que viene detrás de él. Amén. Nosotros, hermano, está en este libro del testimonio platicado, venimos de un trasfondo muy difícil, un hogar disfuncional, un hogar donde no existía la figura paterna, un hogar donde mi madre se dedicó a la prostitución, un hogar que delante de los ojos de hombre no pintaba un futuro muy alentador. Dice la Biblia que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, y mi familia, hermano, estaba condenada a vivir en el fracaso y en la miseria todo el tiempo. Esos eran los planes de Satanás, pero los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios era cambiar a esa prostituta, los planes de Dios era cambiar a estos dos niños y que predicaran el evangelio y que hablaran un mensaje de esperanza, de que Dios sigue cambiando las vidas para gloria de su nombre. Delante de los ojos del mundo éramos lo vil y lo menospreciado. Dos hijos de una prostituta, en la miseria moral, económica y espiritual. ¿Qué se puede esperar de dos niños que vienen de un hogar así? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Gloria a Dios, aleluya. Yo podría tomar todas estas excusas, hermano, y lamentarme por el resto de mi vida, decir: yo nunca tuve padre, mi madre fue una prostituta, pasamos hambre, pasamos todas estas cosas tan feas, yo estoy destinado al fracaso. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le he creído a Dios. Amén. Y yo sé que los planes de Dios para mi vida son de bien y no de mal. Amén. Yo sé que Dios me quiere bendecir. Yo sé que Dios va a bendecir a mis hijos. Yo sé que ahora Dios va a bendecir a mi descendencia que viene después de mí. Eso solamente, hermano, lo puede hacer Dios. Amén. Y ese es el mensaje que predicamos, que hay un Dios todopoderoso que cambia las vidas, que no importa quién seas, que no importa lo que te hayan hecho o no importa lo que tú le hayas hecho a otros, hay un Dios que si tú vienes a Él, Él quiere tener misericordia de ti. Recuerdo que mi hermano y yo nos parábamos a la puerta de mi casa de muy chicos. Y como le dije, no teníamos padre. Mi padre fue un hombre casado con el cual mi mamá tuvo relaciones y de ahí nacimos mi hermano y yo. Y mi hermano y yo teníamos el deseo, como cualquier otro niño, de tener un padre. No lo tuvimos. Nos parábamos a la puerta de la casa, recuerdo, y pasaba un hombre y mi hermano me decía a mí, yo le decía a él: ahí viene mi papá. Ahí viene mi papá, se me hace que ese sí es mi papá. Yo le preguntaba a mi madre: ¿dónde está mi papá? Ella nunca me daba una respuesta clara. De chiquitos, hermano, nos tocó vivir una experiencia bien terrible, donde venía mi mamá de trabajar, entre comillas, y llegó corriendo, apurada, y nos grita que nos fuéramos a esconder. Y le comparto algo, hermano. Esta era una experiencia de la cual yo no me acordaba, pero cuando la empezó a platicar mi hermano, todo empezó a venir otra vez. Cuando el hombre pasa situaciones muy difíciles en su vida, las bloquea en su mente y no las recuerda. Pero cuando mi hermano empezó a platicar, muchas cosas empezaron a venir a mi mente nuevamente. Si es que llegó mi madre apurada, corriendo a la casa, pidiéndonos que nos escondiéramos. Corrimos abajo de la cama
Llegó un hombre tras de ella que quería entrar a la casa y seguramente hacerle algo a mi mamá y tal vez hacernos algo a nosotros. Déjeme decirle, hermano, que por ser hijos de una prostituta, porque mi madre era una prostituta, las personas del barrio nos desechaban, nadie se interesaba en nosotros, nadie se preocupaba cuando mi madre se iba a trabajar y mi hermano y yo nos quedábamos solos en casa. Desde muy chicos nadie le importaba si teníamos comida, ¿sí? Si estábamos bien, si estábamos seguros. Así es que esa vez llegó mi madre corriendo, nos fuimos a esconder nosotros a las órdenes de ella. Después llega un hombre queriendo forzar la puerta para entrar. Bueno, hermano, para hacerle la historia corta, mi madre toma un cuchillo de la cocina y empieza a forcejear con este hombre. Y este hombre logra abrir la puerta y al entrar mi mamá encaja el cuchillo en el cuello de este hombre. Y este hombre cae desplomado y ahí muere en el momento. Fue una situación muy difícil, hermano. ¿Qué piensa usted que le esperaba a dos niños que pasaron ese tipo de cosas? Lo más factible hubiera sido que nos tiráramos a las drogas, que nos hiciéramos narcotraficantes, que yo anduviera todo rayado, lleno de tatuajes. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahora yo sé que Dios tenía un plan para mi vida desde que me concibió en el vientre de mi madre. Yo sé ahora que Dios me apartó desde el vientre de mi madre, que Dios tenía un plan específico para mi vida. Así como Dios tiene un plan específico para cada ser humano, tú solamente tienes que disponer tu vida y decirle al Señor: he aquí, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Yo he escuchado de casos que hombres desesperados que no conocían a Dios le dijeron a Dios: si tú existes, Dios, si tú existes realmente, cambia mi vida. ¿Y sabe qué pasa? Dios cambia las vidas de esas personas. Amén. Porque a Dios le gusta que lo retemos así. A Dios le gusta que le hagamos ese tipo de retos. Si existes, cambia mi vida. ¿Y sabe qué? Dios lo hace, hermano. No importa lo que tú estés pasando, si tú te pones delante de Dios y le dices: Señor, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad, Dios lo va a hacer. Dios lo único que quiere es disponibilidad del hombre, que el hombre disponga su corazón para que él pueda hacer lo que él quiera hacer en la vida de esa persona. Recuerdo, madre, que mi madre por su trabajo, a mi madre la vendieron a los 12 años de edad, siendo una chiquita, una pequeña. Su mamá, mi abuela, la vendió a un hombre mayor y este hombre hizo con mi mamá lo que quiso, ¿sí? Mi madre fue una persona que creció llena de amargura y de dolor, y los que pagamos las consecuencias de eso fuimos sus hijos. Toda decisión, hermano, que nosotros tomamos nos va a afectar no solamente a nosotros, sino a las personas que amamos. Yo no creo que los hijos pagan por los pecados de los padres, pero yo creo que los hijos pagan las consecuencias de los errores de los padres. Y nosotros involuntariamente nos tocó nacer en un hogar donde estamos pagando los platos rotos, las consecuencias de malas decisiones de mi mamá. Así que mi mamá se convirtió en una mujer que tomaba, una mujer amargada muchas veces. A veces mi mamá, hermano, llegaba del trabajo y nos golpeaba sin razón, llegaba todavía tomada. Yo a los 12 años de edad, hermano, recuerdo que fue mi graduación de primaria. Estaba muy contento con mi hermano y con mi mamá en la graduación. Y llegando a casa, hermano, mi madre me puso una paliza. Ese fue mi regalo de graduación de primaria, una paliza de parte de mi mamá. Después que terminó, hermano, de golpearme, yo a mi manera empecé a hablar con Dios. Nosotros no venimos de ningún trasfondo religioso, nunca se nos enseñó nada acerca de Dios, así es que mi conocimiento de Dios era muy estrecho, muy pequeño, así como el de todo hombre que aunque no conoce a Dios, Dios estampó en la conciencia, hermano, de cada ser humano de que hay un Dios. Por eso todo hombre busca un ser superior a él, porque nosotros tenemos estampado en la conciencia que hay un Dios, que hay un ser supremo. Así es que yo a mis 12 años, cansado de vivir, cansado de mi situación, yo hablo con Dios y le digo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me tocó nacer en un hogar donde no tengo papá, donde mi mamá se dedica a la prostitución, donde mi relación con mi hermano no es la mejor? Esa noche, hermano, yo decidí suicidarme. Pero ¿sabe una cosa? Dios no me lo permitió. Gloria a Dios. Porque los planes de Dios para mi vida eran mayores que los planes de Satanás. Amén. El plan de Satanás era que yo terminara con mi vida
es que yo acabara ahí quitándome la vida por mi situación desesperada. Pero ¿sabes qué, hermano? Aún ahí yo sé que Dios estaba conmigo. Yo sé que Dios estaba conmigo. Así como tal vez antes que tú conocieras a Dios y ya lo conoces, pasaste muchas cosas de las cuales Dios te guardó, de las cuales Dios te cuidó. Y ahora que ya conoces a Dios, tal vez haces memoria y dices, cómo Dios me guardó de muchas cosas, aunque yo era un desobediente, aunque yo vivía apartado de Él. Dios no me permitió que yo me suicidara, hermano. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para mi vida. Él tenía un propósito divino para mi vida. Si Dios no me hubiera detenido ahí, yo no estaría predicando esta tarde un mensaje de esperanza para tu vida. Pasaron los años, hermano, y la situación se volvió más difícil. Una adolescencia muy difícil. Yo crecí como un joven, un adolescente, con muchos traumas, con muchos complejos, con muchas ansiedades en mi vida. Yo recuerdo, mi hermano puede decir que es cierto, yo agarraba cualquier cosa, hermano, y la mordía. Cualquier cosa que estuviera enfrente y la mordía de mi ansiedad que yo tenía en mi vida, de mi desesperación. Y así hay muchas personas allá afuera, hermano, desesperadas, llenas de ansiedad, llenas de problemas, turbadas en su corazón. Pero ¿sabe qué? Esas personas, la respuesta de ellos se encuentra en Jesucristo. Amén. Y es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Que la única solución a los problemas del hombre, la verdadera solución no se encuentra en los brujos. La verdadera solución no se encuentra en Walter Mercado. La verdadera respuesta no se encuentra en el humanismo. La verdadera respuesta a las preguntas del hombre no se encuentra en la nueva era. La verdadera respuesta, lo que el hombre necesita, no se encuentra en que el hombre tenga muchas mujeres, en que el hombre tenga mucho dinero, en que el hombre tenga muchas posesiones. La respuesta para el hombre se encuentra en Jesucristo. La respuesta a los problemas más profundos en el corazón del hombre se encuentra en el Hijo de Dios. Crecimos, hermano, y una adolescencia muy difícil, una juventud muy difícil, donde hice muchos errores en mi vida, cometí muchos errores. Cuando uno no conoce a Dios, hermano, comete muchos errores. Y muchas veces esas consecuencias lo siguen a uno por el resto de su vida. Pero es por la ignorancia de Dios. El apóstol Pablo, relatando su testimonio, dijo, pero todo esto lo hice por ignorancia. Yo perseguía a los cristianos, yo los asesinaba, los metía en las cárceles, tomaba a sus mujeres, a sus niños. Dice, pero lo que hice, lo hice por ignorancia. Igualmente nosotros, igualmente el hombre que no conoce a Dios, comete muchos errores por ignorancia en las cosas de Dios. Pero dijo el apóstol Pablo, pero ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Amén. Nosotros, hermanos, no podemos vivir lamentándonos por la que ya pasó antes. Yo no puedo vivir nada más de este testimonio. Yo sé que Dios tiene cosas nuevas cada día. Yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo sé que Dios quiere manifestar su poder en mi vida cada día, cada mañana. Una de las artimañas que más usa el diablo en contra de los hijos de Dios es que el hombre viva lamentándose por lo que le pasó o por lo que le está pasando. Pero nosotros, hermanos, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Tenga escasez, tenga abundancia, yo voy a tener contentamiento. Esté pasando 1000 problemas, esté pasando una situación difícil, yo he decidido seguir alabando a mi Dios. Yo no nada más voy a alabar a Dios cuando las cosas vayan bien. Yo también lo voy a alabar cuando las cosas vayan mal. Porque si Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, es porque la mano de Dios está detrás de ese asunto. Amén. Dios tiene un propósito en cada situación que sucede en nuestras vidas. Amén. Satanás tuvo que ir delante de Dios para pedirle permiso para atacar a Job. Todo lo que en nosotros nos sucede, hermano, Dios está en control de eso. Dios está en control de cualquier situación que nos haya pasado y de cualquier situación que nos esté pasando. A veces nosotros somos testarudos, ¿verdad? Y hacemos cosas que no son la voluntad de Dios y después pagamos las consecuencias de ello. Dice un proverbio que la insensatez del hombre tuerce su camino y después de esto su corazón se irrita delante de Jehová.
A veces el hombre toma decisiones que de antemano sabe que no son las que Dios quiere y vienen las consecuencias después. Y lo más común es que culpemos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en mi vida? Pero no importa si sea por negligencia o sea por voluntad de Dios, Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Dios tiene el control de nuestras vidas. Fuimos creciendo, hermano, y yo me convertí en guardaespaldas, fui fisicoculturista, fui Mr. Juárez de fisicoculturismo, fui bailarín también para vergüenza mía, pero lo hice por ignorancia, porque no conocía a Dios. Como a los 20 años, hermano, yo me había apartado de mi familia, yo no había visto a mi hermano por algunos años, y después me entero que mi hermano se había hecho cristiano. Y yo no sabía qué era ser un cristiano, ¿verdad? Lo único que pensaba es que ser cristiano era ser una buena persona. Y los cristianos son buenas personas, ¿amén? Amén. Somos buenas personas, porque Dios nos ha hecho criaturas nuevas. Amén. No somos perfectos, pero Dios nos está